pues resaltó nuevamente el tema enorme de la corrupción. Pero la corrupción había penetrado todos los órdenes de gobierno, había penetrado a todos los grandes empresarios, nacionales y extranjeros. No solamente era el tema de la corrupción de los grupos del crimen organizado, esto era algo más profundo. El día de hoy el presidente resaltó por lo menos 4 casos importantes, y esto es una lección para aquellos que dicen que el presidente dijo abrazos, no balazos. Lo malinterpretaron intencionalmente, sobre todo los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, porque efectivamente la idea es, no se puede combatir el fuego con el fuego, eso se combate con su antagónico. El odio se combate con amor, el fuego se combate con la paz, o sea, la guerra con la paz. Y es lo que ha estado haciendo el presidente de la República, pero algunos quisieran que regresáramos al odiante, sobre todo estos intelectuales orgánicos que ahora se coordinan muy bien en el grupo BOA y en el Frena. Pero decían, pues no hace nada, deja escapar al Chapito, saluda a la mamá del Chapo, etc. Confunden la acción humanitaria previsora del presidente de no exponer a la población civil. Y hoy se dio muestra de ello, porque de manera muy detallada el secretario de la Defensa Nacional explicó paso a paso cuál fue el operativo de inteligencia que se hizo para detener a uno de los delincuentes más buscados, el coordinador del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero fíjense la diferencia. Si hubiera sido el gobierno de Calderón, seguramente hubiera salido N muertos. En este operativo, que fue un operativo impecable, solamente salió un herido. Antes, el índice de letalidad, es decir, el número de muertos que aparecían después de algún operativo del gobierno, pues eran muy grande. Y además, con el tema de que hay que rematarlos, pues era mayor, pero aquí no hubo ningún muerto. O sea, el presidente de la República también, en esa acción humanista, preserva en el mayor de los casos, pues la vida de todos los seres humanos. Es un punto de vista muy opuesto y diferente a lo que exaltan estos famosos intelectuales orgánicos. Entonces, para aquellos que clamaban que no hacía nada, el presidente hoy dio 4 ejemplos, pero son 4 ejemplos de nivel relevante, trascendental e incluso a nivel internacional. Uno de ellos fue el caso de Lozoya, donde el presidente resaltó que debe servir para que el pueblo conozca a fondo hasta dónde llegaba el cinismo y la actitud totalmente deshumanizada, y la forma también del saqueo enorme que se hacía a los recursos públicos, que finalmente son de todo el pueblo. Igual el tema de Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que además el presidente resaltó el número enorme de propiedades que tiene dentro del país y fuera del país. O sea, la gran codicia, la avaricia, la enfermedad de concentrar enormes cantidades de bienes materiales, exponiendo la vida de gentes, pero también sustrayendo recursos del erario público, que bien podrían haber servido, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, para paliar el hambre o resolver el tema del hambre en toda la Sierra Tarahumara, por ejemplo. Y es ya no dejar que las madres se arrojen al precipicio junto con los hijos porque no tienen nada que comer. O sea, lo que hizo Duarte es insultante totalmente. Y García Luna, que además, pues, junto con Calderón, premiaron a 2 policías como los mejores policías del mundo, pues digo del mundo, y miren, más bien ahora se les va a colgar su medalla de los peores delincuentes del mundo al lado de García Luna, y todavía falta saber la responsabilidad de Calderón, que todos la imaginamos. Ahí van 3 ejemplos, y el otro fue pues, la detención del Marro allá en el estado de Guanajuato, que el presidente dijo, ¿cómo tanto tiempo actuando en el mero centro del municipio y no pasaba nada? Yo creo que esto es muy importante y se deriva en parte de la visita que hizo el presidente de la República a Guanajuato con el gobernador de Guanajuato, que él había dicho que pues, no se reunía en las conferencias o en las reuniones matutinas para dar seguimiento al tema de seguridad, pero cuando fue el presidente las cosas cambiaron. Es más, este operativo, como lo explicó el secretario de la Defensa, se lo quiso colgar, todavía hay reminiscencias, se lo quiso colgar
el gobernador de Guanajuato, pero hoy se explicó de manera muy detallada cómo el ejército mexicano, cómo la Guardia Nacional, cómo la Marina, en un operativo, repito, muy limpio, lograron la detención de esta persona. Entonces, quiere decir que en lugar de balazos, solamente los necesarios en su caso, en lugar de eso es inteligencia militar, inteligencia para la protección de la ciudadanía, etc. Pero fíjense ahora de lo que se deriva de lo que dice el presidente. Antes se pensaba o se exaltaba nada más la corrupción de algunos funcionarios del gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo. También se era visto de todos por la corrupción del Poder Judicial, jueces, magistrados, que hoy sigue todavía, porque además es un poder autónomo. Pero lo que ya rayó en el cinismo fue la corrupción de diputados y senadores, que además a través de una campaña publicitaria muy intensa firmaron el Pacto por México, los del PRI, los del PAN y los del PRD, y yo ahí diríamos que los de Movimiento Ciudadano que hoy se están uniendo allí al Grupo BOA, pues tomaran distancia mejor, porque ya sabemos, o a lo mejor son lo mismo también, porque recibieron sobornos, fueron comprados. El presidente mencionó que ya pasaron aquellos tiempos de Porfirio Díaz donde se maiciaba a los opositores, o los cañonazos de 50,000 pesos en el periodo de Álvaro Obregón. Ahora no son de 50,000 pesos, eso ya es una minucia. Ahora son de 50 millones de pesos o 5 millones de dólares, o aparte del dinero, pues son propiedades en otros lugares, pero es poder. Fíjense bien, si fue el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, ahora quedó en pañales también el Poder Legislativo. Diputados y senadores que son electos para representar al pueblo, finalmente un porcentaje importante de ellos se convirtieron en todo lo contrario, representantes de las grandes empresas transnacionales y de las empresas de la oligarquía nacional. Corrupción por todos los poros. Y repito, son diputados y senadores del PAN, del PRD y del PRI, que son los que están uniéndose al BOA junto con los intelectuales orgánicos y quieren regresar al pasado. Yo diría, está bien que quieran regresar, pero que regresen lo robado. Y lo mismo está pasando ahora con el rey de España. Fíjense, ¿cuál ha sido el refugio de el expresidente Salinas de Gortari, que va a perder la nacionalidad española? Luego Lozoya, pues en España lo tomaron preso. Ancíras en España. Y otros más en España. ¿Por qué? Pues porque ya sabíamos que había colusión con el rey de España. Pero imagínense, ahora que el rey de España dio a conocer que quiere pedir permiso para irse a otro país, pues ¿qué va a hacer Salinas de Gortari y los que ya habían reservado su nacionalidad en España? Pues hay que esperar a ver a dónde se va el rey de España, seguramente para que pidan la nacionalidad en ese país. Imagínense lo grotesco que se está volviendo todo esto. Bueno, pero si estuviera gobernando en este momento en el país, por ejemplo, el que fue candidato del PAN, Anaya, seguramente el rey de España pediría su nacionalidad mexicana, porque son una sola y la misma cosa, están envueltos en la corrupción. O sea, ¿y el rey de España qué mérito tiene? Si toda la corona española y toda la realeza española, cuando vino el golpe militar de Francisco Franco, que asesinó a decenas o centenas de miles de españoles, fueron cómplices y coludidos con ellos, pues tienen la misma sangre, o sea, de traición a su pueblo, y al contrario, de llenar sus bolsillos con recursos de mala procedencia. Por eso digo, pues si Anaya fuera hoy el presidente de México, el rey de España pediría su nacionalidad mexicana. Afortunadamente no llegó. El presidente es un hombre digno, es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el país donde menos iría el rey de España, pues sería México. Pero así están las cosas. La realidad, como lo dijo el presidente, supera todas las películas que hoy pues se expandieron por todo el mundo del Netflix. O sea, la realidad es superior a lo que se puede expresar en una película. Y eso se debió, y finalmente con esto concluimos, a que todos los valores morales, espirituales fueron ablandados
o fueron negados o fueron olvidados en todo el periodo neoliberal, porque lo que más importaba era primero yo, después yo y hasta el último yo. Se generó un gran odio, resentimiento, venganzas, egoísmo, individualismo, que es contra todo lo que está el presidente de la República. Y ayudemos todos al presidente de la República para que esta revolución cultural que se está gestando en el país se acelere lo más pronto posible y triunfe para ya no volver a regresar jamás a ese nefasto periodo de oscuridad que fue el neoliberalismo, ya donde quieren regresar, pues Enrique Krause, ya ni digo, todos los locutores, los mexicanos no queremos eso, ya métanselo en la cabeza, locutores, estrellas de los canales, repito, Televisa, TV Azteca, intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, ya no queremos eso, eso ya pasó a la historia. Eso está en el basurero de la historia, y si ustedes quieren seguir con esas mismas ideas y esas mismas posiciones, su lugar ya está predestinado, es el basurero de la historia. Aquí las cosas ya cambiaron y como van tan aceleradamente son irreversibles, a menos que la mayoría del pueblo mexicano pues se volviera otra vez a quedar ciego o tuerto. Pero el pueblo mexicano en estos momentos es uno de los más concientizados de todo el país. Ya no hay retorno al pasado. Y para consolidar que ya no hay retorno al pasado, todos y cada uno de los mexicanos debemos reflexionar profundamente y apoyar con todo las medidas positivas que está generando el presidente de la República. Si te gusta lo que estás viendo, pues te puedes comunicar con nosotros a través de las redes que aparecen en la pantalla. Agradezco mucho tu atención, que pases muy buen día.